Quiero ver la mano levantada de los que han cometido alguna vez un error o pecado. Levante la mano. Qué sinceridad, gloria a Dios. Muy importante, porque nadie puede ser ayudado a menos que reconozca que necesita la ayuda. Y sin duda alguna, creo que el peor daño que puede hacerse alguien es autoengañarse de que ya no necesita ni la sangre de Cristo, necesita a Dios para caminar en esta vida. Que uno de los ejes fundamentales en los cuales el cristiano se mueve debe ser el arrepentimiento. Y si alguien se arrepiente es porque reconoce que cometió un error. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok. Así que en esta vida vamos a cometer muchos, no uno, muchos. Algunos de la línea dura piensan que después que usted llega a Cristo no cometerá errores, pero no es así. Resulta que los errores nunca dejarán de cometerse en toda la vida, bien sea por una causa o bien sea por otra causa. Pero la perfección es una carrera larga. Diga conmigo, una carrera larga. Okay. Nadie, no sabemos, la culminará. Lo que sí estamos claros es que esa obra de perfección va mejorando en el tiempo, o al menos debería mejorar en el tiempo. Es decir, la gente que viene a Cristo debe entrar en un cambio permanente en su vida. Y aunque en el camino comete errores, debe sacudirse el polvo de las rodillas y volverse a levantar a fin de continuar la obra y el camino que ha decidido. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esto? Pero aunque tenemos y cometemos errores, hay un propósito de Dios contigo. Oh Señor, hay un propósito de Dios contigo. Y no importa lo que el diablo te diga y en un hermano religioso y acusador, el propósito de Dios contigo siempre va a prevalecer a pesar de tus errores. ¿Alguien cree eso conmigo o no? Teniendo entonces en cuenta que el propósito de Dios siempre será mayor que los errores que tú cometes. ¿Está de acuerdo conmigo? Mi tema en esta mañana, el propósito de Dios es mayor que tus errores. Salmo 138, vaya allá conmigo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hablaba con alguien el viernes que cometió un grave pecado y le decía a ese muchacho: óyeme, si tú quieres apartarte de tu responsabilidad con Dios, bien, podríamos decir que el diablo ganó, porque el diablo sabe que si tú cometes un error o un pecado, dice mi Biblia, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo su Hijo. Y también dice: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y le dije: y si tú quieres dejar tu responsabilidad en la obra de Dios por eso, tienes razón, porque esto no es para cobardes, le dije. Ahora, si tú me dices que estás dispuesto a restaurar, a bregar, pero a seguir dando la cara por la obra de Dios, entonces yo te aplaudo y te apoyo. Pero si tu deseo es apartarte de tu responsabilidad, tal vez para sentirte bien contigo sin importar lo que Dios necesita de ti, entonces podría yo decir que siempre fue un error que tú estuvieras al frente de alguna obra, y siempre sería un error que siguieras enfrente, porque al final de mi Biblia, en Apocalipsis, y los mete en el mismo saco, mete a fornicarios, mete a asesinos, mete a idólatras y a cobardes. Los mete en el mismo saco y dice que estos no entrarán al reino de los cielos, indicando que la cobardía puede ser también un pecado grave para tu vida. Y cuando alguien usa un error que cometió para apartarse del servicio a Dios, no es más que un miserable cobarde que no tiene la valentía, ni los pantalones, ni la falda para seguir adelante dándole la cara a Dios por la responsabilidad que Él te dio. ¿Alguien está aquí
¿O no? Amén. Ok. Voy a volver a preguntar, ¿cuántos han cometido errores aquí? No, pecados. Ok, ok. Sí, bajen su mano, sí, está bien, ya sé. Aleluya. Oh, pastor, como me dijo ese muchacho, pero yo cometí este grande. Yo le dije, óyeme, no hay un pecado en esta tierra que sea más grande que Dios. No puede haberlo. Porque si hay un pecado más grande que Dios, entonces yo honraría y adoraría ese pecado. Hey, no escuché aménes. Tendría yo que honrar y adorar a ese pecado, porque si hay algo más grande que Dios, yo lo quiero adorar y lo quiero hacer mi Dios. Pero si Dios es lo más grande, entonces tiene que entender que no hay nada más grande que Él. No hay nada que te pueda sacar de ese propósito. No hay nada que te pueda impedir hacer la voluntad de Dios. Y no hay nada que pueda arraigarse en ti, que pueda quedarse para hacerte desviar del propósito de Dios. Amén. Salmo 138 verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Subráyelo, diga: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Hey, si esto lo hubiera dicho un hombre sin tacha, tal vez yo hubiera dicho, claro, obviamente el propósito de Dios se va a cumplir porque está un hombre sin tacha. Pero no un hombre que cometió los peores pecados de toda la historia de reyes de Israel. Hey, no se asuste ni se asombre. Pero este es el mismo hombre que le quitó la esposa a un buen hombre y lo mandó a matar para quedarse con ella. ¿Estamos hablando del mismo hombre, pastor? Sí, del mismo hombre. Del mismo hombre que tenía la habilidad de en una salida matar 10,000, quitarle la vida a 10,000 personas. Aleluya. Imagina lo que estoy diciendo: matar iglesia y media con una espada. Y el hombre venía ensangrentado, lleno de sangre, se metía en un baño especial, se quitaba la sangre, todo eso, y salía, tomaba su arpa y decía: Santo, Santo, Santo. Y la gente se acercaba a oírlo. Por eso le llamaba el dulce cantor de Israel, porque la gente se colaba entre los patios del palacio para oír al rey adorar. Porque cuando el hombre adoraba, la gente se le olvidaban problemas, algunos lloraban y otros entraban en esa adoración genuina de este hombre. ¿Cómo este hombre hacía para desconectar sus hechos de hacía algunas horas, y en un momento, boom, se conectaba con Dios de tal forma que un día Dios dijo: bueno, háganse un lado porque David tiene un corazón de acuerdo a lo que yo quiero? No solamente eso, ¿cómo es posible que al Hijo de Dios se le acuñe el término Jesús, hijo de David? ¿Por qué no fue hijo de Samuel, el gran profeta? O hijo de Elías, el gran profeta? O alguno de estos hombres de Dios del pasado que fueron tal vez en vida sin tacha. Sino que Dios hace que a su propio hijo se le hable y se le diga: Jesús, hijo de David. Aún más, Isaías profetiza y dice que del vástago de Isaí, hablando de David, saldría un rey, y no hablaba de David, ahí hablaba de otro rey, Jesús, el Rey de Gloria. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre tan defectuoso, tan normal o tan promedio bajo, haya sido el que Dios escogió para entonces llamarse hijo de David? Aún más, muchos pactos que Dios hace en la Biblia con el pueblo de Israel, los hace por causa de David. Mi siervo, dice. Por causa de David, mi siervo, yo les hago esto y esto y esto. Por causa de David, mi siervo, no los consumiré ni los mataré. Por causa de David, mi siervo. El asunto es que el único pecado de Saúl fue
no esperar que llegara el gran profeta Samuel para que él hiciera el oficio del culto, sino que él, para ahorrarse tiempo y que el pueblo no esperara, por respeto al horario. Imagínense, el hombre era un hombre correcto, tan correcto Saúl, que el hombre quería respetar el horario de comienzo y de terminación de la reunión, y por no hacer esperar el pueblo, por ser puntual, dijo: no, vamos a empezar a la hora como se dijo. Y Samuel, bueno, no sé, no llegó todavía. Bueno, empecemos sin Samuel, y cuando llegue Samuel, entonces ya hemos empezado a la hora. Fíjense lo que el hombre quería hacer. Ahora, cuando hizo eso, de repente llega Samuel, y cuando ve que se está haciendo el culto y la cosa, llegó, se enfureció, entró a la parte donde estaba Saúl, y lo miró a los ojos y le dijo: ¿qué hiciste? Locamente has hecho. Entonces se volteó molesto, y el hombre se le tira encima y le rasga un pedazo del manto de Samuel. Y Samuel se voltea y le dice: así como rajaste mi manto de sacerdote y lo apartaste, lo quitaste de mí, así es cortado ahora tu reino. Yo creo que Saúl se quedó con el trapo así viéndolo. Dijo: pero ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahora, óigame, después de esto se levanta David. Y David entonces hace, usted sabe todo lo que hizo. Sin embargo, cuando el hombre hace lo peor de su vida, después de esas cosas, el hombre se mete en la escuela de profetas de Samuel. Y óigame, no fue ni siquiera Samuel quien fue a exhortarle, sino uno de los profetas de la escuela de Samuel. Óigame, hijo, cuando Dios tiene un propósito, tú tienes que entender que el propósito de Dios es más grande que cualquier otra cosa que tú te imagines. Y óigame, cuidado, usted ataca el propósito de Dios en alguien, porque Dios quitó a Saúl por atacar el propósito de él con David. Señor, aleluya. Yo no sé si alguien me está escuchando o no me está escuchando. Porque Saúl estaba buscando a David, ¿para qué? ¿Para promoverlo? No, Saúl estaba buscando a David, ¿para qué? ¿Para enseñarlo a pelear o para darle una herencia? No, lo buscaba para matarlo. Y Saúl fue quitado de en medio porque vino contra el propósito de Dios en otro hombre. Aunque él tendría razones o no tendría razones, bien, no importa. El asunto era que el hombre estaba atacando un propósito de Dios y un plan de Dios, pensando que estaba haciendo un servicio a Dios. Lo que estaba haciendo era atacar el propósito y la voluntad de Dios. Y cada vez que alguien se ha levantado en eso, cae sobre eso. Escucho aménes, aleluya. Por eso nadie es llamado a condenar. Porque ese que hoy cayó, mañana Dios lo puede levantar con tanto poder que tú mañana seas su oveja, o estés bajo la autoridad de él o de ella. Gloria a Dios. No escucho aménes aquí. Todo tiene que ver con el propósito. Diga conmigo: todo tiene que ver con el propósito de Dios. Dios escoge a alguien por su corazón y lo empieza a impulsar desde abajo. Y el peor error que puede haber en el que lo tiene, digo, el propósito de Dios, es pensar que el error que cometa va a ser mayor que el propósito. No, nunca lo será, en primer lugar. Y en segundo lugar, usted no se equivoque atacando a alguien que puede tener un propósito de Dios más grande que el suyo. No escucho aménes aquí, aleluya. Gracias, Jesús. El hombre dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, dice: no soy el mejor, no soy el más perfecto, pero Dios tiene un propósito conmigo. En Crónicas dice esta poderosa declaración que el mismo David hace: Señor, mi casa no es para contigo como debiera ser, pero tú has hecho un pacto perpetuo conmigo y será guardado, aunque todavía no hagas florecer toda mi salvación y todo mi deseo. En otras palabras, aunque yo no sea lo que tengo que ser, tú has hecho un pacto perpetuo conmigo. Después, más adelante, cuando Dios le dice a que va a usar a su hijo para hacer una tremenda obra, Dios dice: Señor, ¿quiénes somos nosotros
para que nos tengas en tan grande honra. O sea, el hombre reconocía, alguien con ese estatus reconoce que todo lo que le pasa no es por su perfección, no es por su preparación, es por la gracia de Dios. Y yo leo a David cada vez reconociendo que es Dios el que lo está haciendo en él y no es él haciéndolo para Dios. ¿Alguien entendió eso? Aleluya. Y suena bonito cuando usted dice, lo estoy haciendo para Dios. Pero escúcheme, es mejor que Dios lo haga a pesar de tus errores, que tú lo hagas para Dios basado en tu perfección. Porque Saúl era así. Saúl se fijaba más en su vida personal que en darle la gloria a Dios. A Dios no le interesa gente así, porque a la final van a decir que fueron ellos. Que eso sucede porque el hombre es esto, porque el hombre es aquello, y no porque Dios es esto o Dios es aquello. No escucho amenes, aleluya. Diga, Dios tiene un propósito conmigo. Diga, y es más grande que mis errores. No le oí, diga, es más grande que mis errores. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Nosotros ni descubrimos el propósito de Dios en nosotros, ni respetamos el propósito de Dios en otro. Aleluya. Voy a volver a repetirlo porque hemos llegado a tal punto, hijos, que es tan vergonzoso querer, desear que algo malo le esté pasando a alguien. Aleluya. Para entonces poder convalidar mis sentimientos de celos, egoísta o lo que sea. Hemos llegado a la baja, al bajo sentimiento tan hostil, sin pensar siquiera que tal vez no es el hermano, es el propósito de Dios el hermano el que quedaría peor o el que se dañaría más. No escucho amenes, aleluya. Gloria a Dios. Cuidado, usted toca el propósito de Dios en otra persona y se convierte en un Saúl, donde la maldición lo persigue todos los días de su vida, y su vida es cortada por causa de tocar el propósito de Dios en alguien. No escucho amén aquí, aleluya. Pasa que eso desafía la formación religiosa que siempre nos han dado. Isaías, vayamos allá, tengo Biblia para hacerlo. No es tanto lo que Javier Bertucci dice, es lo que la Biblia dice, es lo que Dios dice. Gracias, Jesús. Veía una iglesia de alguien del que me habían hablado mal. Me habían dicho que era un tracalero y era esto. Y yo no sé qué es lo que me pasa, que cuando la gente habla mal de ti, tú dices, qué malos son. Pero cuando la gente habla mal de otro, usted dice, ¿verdad? Y de alguna forma yo creí que eso era verdad. Y no sé si será verdad. Pero mi Señor Jesús me dijo una sola forma para que tú sepas quién es quién: por sus frutos. O sea, no creas lo que te dicen, cree lo que ves en sus frutos, en su vida. O sea, cree lo que tú ves. En ese sentido, no es fe. Le voy a decir en la única razón donde usted no debe usar la fe, en creer que un hermano está cometiendo un pecado. No crea eso. Para eso no use fe. Si va a creer eso, crea en la inocencia y crea en la restauración de ese hermano. Pero no crea en su destrucción. ¿Alguien está creyendo? ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está oyendo? Ok. Y cuando yo vi esta iglesia y el Espíritu Santo me dio testimonio de lo que estaba viendo, porque Dios no exalta a nadie por exaltarlo. O sea, Dios exalta y Dios da testimonio de esa persona. Y dije, mira cómo yo creí estas cosas. Porque resulta que muchas veces lo que te hace hablar de los otros es la envidia. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? Tal vez el mensaje de hoy no sea tan emocionante, pero le va a bendecir. Le va a bendecir. En Isaías 59, en el verso
perdón, 58, en el verso 9. Entonces invocarás y Él te oirá, Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Pero aquí está la condición, aquí está la condición. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Hablar tonterías. La gente es dada a repetir tontadas y porquerías. Y si tú sacas el dedo, si tú recoges ese dedo y en vez de usarlo para señalar, lo recoges, úsalo para agarrar la taza, no para señalar a nadie. Cuando clames, Dios te dirá, heme aquí. Pero cuando tú te vuelves acusador, señalador, inquisidor para tratar de que alguien caiga, aleluya, prepárate para tener una separación del Dios al que estás clamando. Porque hay una condición para esto. Dios dice, ok, si tú haces esto, cuando clames yo diré, heme aquí. O sea, listo, ya oraste, estoy aquí para oírte. Porque sacaste el dedo acusador de ti y dejaste la tontería de hablar como loro, lo que repite. Aquel repitió eso, tú lo repites y lo crees. En vez de limitarte al fruto de él o de ella, mira el fruto y deja de jugarle el juego a Satanás. No escucho amenes aquí, aleluya. En Apocalipsis 12, vaya ya, vamos a ver un poco de Biblia. En Apocalipsis 12, Apocalipsis capítulo 12. ¿Lo tiene? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, el hecho de que el reino venga, el poder venga, la autoridad venga y la salvación venga, tiene que ver con el hecho de que en la iglesia o el creyente deje de acusar al hermano. Está en la Biblia. Si no lo entiende, no creo que debo regresar su vida a primero o segundo grado, porque me parece que está muy claro. Ahora ha venido el poder, el reino, la autoridad, la salvación. ¿Cuál es la razón por la cual está viniendo todo esto? Porque ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Es decir, cada vez que usted acusa a un hermano, usted está moviéndose en la línea del diablo. Oh Jesús, aleluya. Gracias Jesús. ¿Qué diferencia cuando un hermano viene delante del Padre para interceder por él, reconociendo que el hermano cometió un error, pero no está acusándolo, está defendiéndolo? Es lo que hace mi Señor Jesús 24 horas al día. Interceder por nosotros. Ahora no entiendo cómo la gente siendo cristiana y llamándose cristiana están siendo anticristianos. Porque si mi Cristo está 24 horas al día intercediendo para justificar, para defender a sus hermanos, no sé cómo otro hermano está tratando de acusar a otro. Y después dice, yo soy cristiano. Con todo respeto de lo que le voy a decir, pero una persona que acusa y señala se convierte en un diabólico, no en un cristiano. Porque aquí hay una gran manifestación del reino de Dios cuando se echa fuera el acusador de nuestros hermanos. Cuando se sale de la línea de acusar y señalar para entonces defender e interceder y restaurar. Y óigame, hasta que la iglesia no entienda que el ministerio de la iglesia es la salvación en primer lugar y la reconciliación, no vamos a ejercer el reino, la autoridad, el poder y la salvación sobre una nación. ¿Alguien está conmigo o no? Aleluya. Gloria a Dios.
No es posible que la misma gente que viene a la misma iglesia estén esperando que su hermano de al lado cometa un error para ellos alegrarse, señalarlo, y tienen un cinismo en eso, diciendo yo sabía. Con un cinismo, con un cinismo, con un cinismo. ¿Saben lo que le costó a Jesús salvarlo a él o a ella? Más si es una persona que tiene responsabilidades en el reino de Dios. Óigame, es muy fácil decir, ay, se equivocó, quítenlo. Ok, tú eres el dueño de la obra, tú moriste por la obra, tú intercedes por esa obra, para ahora pedir que lo quiten de la obra porque, ay, cometió un error. Aleluya. Quisiera yo que cuando cometieras un error y tú quieres eso, Dios te quite tu familia, Dios te quite tu dinero y Dios te quite hasta la salvación cuando cometes un error. Oh, pero cuando eres tú, oh Señor, ay, ten misericordia de mí. Pero cuando es mi hermano, Señor, húndelo, Señor, a justicia, Señor, ahora cae sobre él para que quede en descubierto y al desnudo y en vergüenza. Hey, es tu hermano, es la persona por la cual Cristo también derramó su sangre y murió en la cruz. Es la persona que vamos a ver tal vez por la eternidad en el cielo. No me puedo alegrar por perderlo. Me tengo que meter en la brecha por él o por ella, orar y llorar y decirle, Señor, cuando yo vaya contigo, yo quiero que él o ella también estén en ese mismo lugar. Alguien haga algo para Dios, aleluya. Pero no nos importa el propósito. No nos importa la obra de Dios. Nos importa lo que sentimos, lo que queremos, lo que deseamos. Y si en ese interín se destruye lo que se destruye, eso no es problema, porque al final ¿qué? Aleluya. Al final ¿qué? ¿Quién gana con estas cosas? Satanás y su reino. ¿Quién gana con estas cosas? El mundo riéndose, el mundo burlándose. Aleluya. Pero tú sacas tu pecho diciendo, muy bien, claro que sí, qué bien fue eso, qué bien fue. No sabes de qué lado estás. Aparentemente piensas, oh, yo estoy al lado de la justicia. No, escúchame, la justicia tuya no es la justicia de Dios. En cualquier caso, si uno de mis hijos cometiera un error, ¿usted cree que yo lo voy a sacar públicamente? No, yo lo resuelvo ahí con él o con ella dentro de mi casa. No lo expongo, no lo avergüenzo, aleluya. No lo entrego al escarnio público. Es mi hijo. Como es mi hijo, yo lo voy a proteger. Aunque cometió un error, sí cometió un error, pero no lo voy a entregar al escarnio, no lo voy a entregar a la vergüenza, porque yo soy su padre. Y si vosotros, siendo malos, sabéis la buena de vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se la pidan? ¿Cómo tú piensas que tu Padre en el cielo quiere tirar a tu hermano por un barranco? 1000 veces lo. Aleluya. Tenemos que entender que el éxito de un grupo, muy bien lo dijo mi Señor Jesús, un reino dividido no prevalece. No prevalece. Aleluya. Tenemos que entender que esa cosa de acusar y desear que un hermano caiga, o si cayó, desear que le vaya mal, o si cayó, dejarlo y echarlo a un lado y patearlo, no es una connotación de éxito, ni tampoco y mucho menos de solidaridad. Es una connotación que pareciera o hiciera ver que tú no eres del mismo grupo, no eres de la misma familia, ni perteneces al mismo reino. Solamente así yo me alegro. Yo me alegro entonces cuando un demonio cae, cuando un demonio es echado al infierno. Yo me alegro cuando Satanás pierde, porque sé muy bien de qué equipo y para qué equipo yo estoy jugando. Estoy del lado del equipo de Dios. Pero cuando un compañero y hermano falla o cae, yo puedo alegrarme, porque mi equipo, mi propio equipo, pierde con eso. Mi propio equipo es avergonzado con eso. Escuche, amén, eso no. Juan capítulo 8. Hay una poderosa enseñanza
en el verso 4, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Aleluya. Jesús dijo: la única forma de acusar a alguien es que tu vida no tenga tacha, ni en eso ni en nada. Muy claro lo dejó Jesús. Dijo: todo aquel tiene autoridad para acusar, todo aquel tiene autoridad para acusar solo, y si solo, nunca ha cometido un pecado. Aunque el original no dice cometido en pasado, sino que habla de un presente. Es decir, Jesús estaba desafiándoles al decirle, o sea, no solamente si alguna vez cometieron un pecado, no, si no cometieron un pecado hoy. El original habla de un día presente como hoy. Si alguno no tiene pecado, sí, tiene permiso para tirarle la piedra y matarle. Entonces usted conoce la historia. Uno a uno fueron soltando las piedras, porque se dieron cuenta que a la verdad, bueno, no cometí adulterio, pero sí he estado haciendo esto. No hice esto, pero he estado haciendo esto. Porque como dijo alguien, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Si no tiene esto, tiene aquello. Nadie es perfecto. Los que no tienen pecado de carne tienen pecados de corazón. Los que no tienen pecados de pensamiento, de sentimientos, que son los peores, porque se esconden tras de una apariencia de piedad. Pero la mujer, con sus ojos cerrados, encorvada, esperando las piedras, empezó a oír una: pum, pum. La mujer dijo: qué pelones están. Yo no sé cómo me están pelando. Porque ella oía las piedras caer en la tierra, pero no sentía las pedradas. Entonces, parece que la gente no lee esas cosas. Les gusta leer solamente cuando hubo juicio, pero no les gusta leer cuando hubo misericordia. Entonces, verso 9: ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando, óigame esto, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Primero empezaron a salir los viejos, que son muchas veces los que más acusan, pero que no por eso están exentos de pecados, pensamientos, rencores, odios. Y después los más jóvenes. Aleluya. Muchas veces parece que se nos olvida que fuimos jóvenes. Claro, después que pasan 60 años, cualquier cosa se olvida. Se le olvida que fueron jóvenes. Se le olvida, aleluya, que pasaron por esa edad difícil. Y antes de ser un apoyo de oración y de hombro para estos muchachos, quiere convertirse en acusadores, perseguidores de los que son más jóvenes. Pero sin importar fueran viejos o jóvenes, aquel día todos fueron saliendo uno a uno. Y esta frase o esta parte que viene: y quedó solo Jesús y la mujer en medio del patio para ser apedreada.
Jesús se quedó solo con la prostituta. Honestamente, en este tiempo yo me hubiese parado antes, me hubiese ido antes que quedarme solo con la prostituta, porque sé lo que va a decir la gente. La gente va a decir: hizo esto para quedarse solo con la prostituta. Y quién sabe qué pasó solo con esa muchacha ahí metido. Porque son tan sucios como sus pensamientos. Entonces, quiero que entienda esto. Resultó que la mujer voltea, levanta su mirada y dice: Señor. Creo que le dijo con la mirada, o no sé, habrá levantado y habrá dicho: ¿qué va a pasar conmigo ahora? ¿Dónde están los que te acusan? Los que te acusaban, le preguntó. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. ¿Alguien escuchó eso o no? ¿Usted cree que esta mujer, tal vez nunca más la agarraron en adulterio, pero de que pecó otra vez, pecó? Pero luego usted lee su Biblia y se da cuenta que esta no solamente se hizo una creyente, sino una seguidora y una servidora de Jesús. ¿Qué diría la gente, Señor, si una de mis servidoras fuera una prostituta de renombre que salió de la prostitución, pero ahora está a mi lado para arriba y para abajo, y no fuese un hombre casado sino soltero? Hijo, si Jesús hubiera venido en este tiempo, tú y yo lo hubiésemos crucificado también. No sé, no pelee los ojos. Claro que sí, lo hubiéramos hecho, porque somos peores hoy que aquel tiempo. Leo en mi Biblia, no leo ningún comentario de los fariseos y los que estuvieron ese día aquí, pero yo le aseguro que eso, si se hiciera hoy, no solamente la iglesia lo criticaría, sino los periódicos cristianos, las televisoras cristianas, y dirían: el pastor Bertucci tiene a una prostituta o ex prostituta. Y créanme, si la prostituta no era fea, no era fea, no era nada fea. Al parecer una mujer muy atractiva, según los estudiosos. Una mujer muy atractiva y bella, que usó su belleza para prostituirse, otra cosa, pero después servía al Señor. Servía al Señor. Sorprendentemente, el día que bajaron el cuerpo de Jesús, una de las mujeres que lo sostuvo fue ella, la ex prostituta. No usó una santurrona, sino una mujer que el propósito de ella era servir a Jesús y era sostener el cuerpo de Jesús cuando lo bajaran de la cruz. Y aunque se prostituyó por años, ese pecado no anuló el propósito de Dios con ella. ¿Alguien oyó eso o no? ¿Alguien oyó eso o no? Aleluya. Padre Santo, puedo sentir de cierta forma la resistencia de la gente a mensajes como esto. La gente es feliz, es feliz, es feliz, es feliz. Gracias, Jesús. Nunca podemos usar ningún don para avergonzar a nadie. Pastor, pero si el Espíritu Santo me lo revela, bueno, tienes el don. Si Dios te dio el don, dice que los dones y el llamado son irrevocables, no te lo va a quitar. Pero escúchame, te va a pedir cuenta cuando estés frente a Él de cómo tú usaste esos dones que Él te dio. Como lo prediqué el viernes, después de mucho tiempo vino y le llamó para estar a cuentas. Y te va a preguntar: ese don de discernimiento y ese don de palabra de ciencia, yo no te lo di para que estuvieras buscando hermanos en pecado, avergonzarlos, para hacer ver tu espiritualidad.
Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Alguien está de acuerdo? Filipenses capítulo 1. Porque ¿sabe qué? Yo llego y veo a un hermano, y ese hermano, porque yo tengo un don de ciencia bien afinado, y entonces vengo y lo veo y sé, tengo el don, sé que está mal. Entonces no es entonces para avergonzarlo, para sacarlo o para exponerlo públicamente para avergonzarlo, porque puedo conseguirme con un pequeño problemita que está en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Y créame que con el Espíritu Santo usted no va a ganar una. Cuando contienda con él, decirle: Señor, pero estaba en pecado. Pero el Espíritu Santo te va a decir: sí, pero él o ella era un producto en perfeccionamiento. Yo no había terminado la obra y tú lo sacaste del redil por acusarlo. Tú lo tiraste al mundo por exponerlo y humillarlo, y yo no pude continuar la obra en él por tu culpa. Ahora yo estoy en la tierra perfeccionando la iglesia de Jesús. No sé cómo tú vas a hacer para presentarte frente al Señor de la mies y decirle que por tu culpa él o ella se fueron al mundo, porque tú los humillaste, tú los acusaste y tú los malpusiste con la gente. A ver con qué cara vas a presentarte delante de Dios. Aleluya. Oh, Padre Santo. No trajiste a nadie a los pies de Cristo, pero sacaste a 20. Yo imploro justicia para eso. Créame, imploro justicia. Señor, no juzgues a los que nunca predicaron, pero juzga a los que sacaron gente de tu redil. Por acusarlos, condenarlos, humillarlos, exponerlos, hasta verlos destruidos, y después decir: qué bueno. No, 1000 veces no. Aleluya. Dios no nos llamó a eso, hijo. Ese no es el propósito de Dios para la iglesia, ni para ti, ni para mí. Así que yo no puedo cooperar con aquel que es mi enemigo. Yo soy cristiano, no soy diabólico. Y todo aquel que acusa a alguien y lo expone públicamente y lo humilla y lo pisotea al punto de sacarlo del redil, no puede ser contado como uno de mis aliados, sino como uno de mis enemigos, porque está en contra de la obra de Dios, está en contra de los hijos de Dios y está en contra de lo que Jesús a través del Espíritu Santo está perfeccionando para un día usarlos con poder y con gloria. ¿Alguien oyó eso? Aleluya. ¿Alguien oyó eso o no? Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe? Yo estaba en el mundo. Y una vez uno de los cristianos del grupo empezó a decirle a Paco y a mi esposa y a sus hermanos: no sigan bregando con ese muchacho no quiere nada con Dios, déjenlo, ese es un mundano, es un pecador y todo eso. Resulta que yo hoy soy su pastor. Aleluya. El que él desechó en aquel tiempo por pecador, hoy es su pastor. Y por gracia Dios le ha dado la iglesia, la influencia y el ministerio más grande que el de él, siendo que él era mejor que yo. Aparentemente era más santo que yo y estaba en los caminos de Dios que yo no estaba. Pero Dios tenía un propósito con aquel muchacho pecador de aquel tiempo. Y Dios dijo: no importa lo que él haya hecho, porque yo tengo un propósito con él. Y su propósito, mi propósito en él es más grande que sus pecados. ¿Alguien oyó eso o no? Aleluya. Qué vergüenza debe pasar la gente.
Oh, Padre mío, aleluya. Tú no sabes lo que Dios planea. Oh, Padre mío. Entiende lo que le estoy diciendo ahora, hijo. Tiene que entender esto. Punto es tan importante que si usted no lo entiende, va a seguir caminando hacia otra dirección que no es ni el reino, ni la salvación, ni la autoridad, ni la gloria de Dios. Tenemos que aprender que no podemos seguir mordiéndonos unos con otros, asediándonos, persiguiéndonos para buscar el error. Como decía un cantante o alguien dijo que la pulga se ve en el perro flaco. Claro. Entonces no sigamos en esta carrera de dañar, de matar, porque hay alguien que vino a hurtar, a matar y a destruir. Tú no puedes jugarle su ministerio y su juego. Tú no puedes jugar a lo que Satanás juega. Satanás juega a tu destrucción. Tú no puedes jugar a esa misma destrucción con tu hermano. Aleluya. Eso tiene que cambiar en esta iglesia. Tiene que cambiar en la iglesia de todo el país y de todo el mundo. Aleluya. Por eso hay tanta gente enferma en el pueblo de Dios. Y hay tanta gente que se está muriendo antes de tiempo, por estar atacando gente con el propósito de Dios en sus vidas. Oh, gracias Jesús, aleluya. Pero sabe, mientras que esta persona, que la respeto y la amo, era su ignorancia segura. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que en ese mismo tiempo, cuando a mí me invitaban a Paco la mayoría de las veces para que yo asistiera a reuniones cristianas y para que yo regresara a los rediles de Dios, porque yo fui levantado en el evangelio con mi abuelita, que está por aquí. Ahí está mi abuelita. Yo recibí a Cristo a mis 5 años en la primera iglesia bautista de Guanare, con lágrimas. Y nadie sabía por qué el nieto de la hermana Colomoto estaba llorando. Recuerdo que la hermana Juana del Sur se le acercó a ella y le dijo: ay, hermana Coro, yo creo que ese muchacho está llorando por otra cosa. Yo creo que ese muchacho está llorando porque recibió a Cristo. Pero como ella era terrible, mi abuelita no podía creer que ese muchacho terrible estuviera llorando por recibir a Jesús. Señor, ¿cómo es posible que esto ocurra con este muchacho tan malo? Tan tremendo. Sorpresa, cuidado. Hey, mujer, hey, familia, cuidado, porque el hijo que más problemas te está dando, el más rebelde, mañana puede convertirse, oh cabasaya, en el hombre de Dios. Puede convertirse en el apóstol, puede convertirse en el hombre de Dios que va a sacudir esta nación o cualquier otra. Tú no sabes. Tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes. Pero mientras que aquel muchacho le decía: Paco, ya deja de estar persiguiéndolo, invitándolo y creyendo, ese nunca se va a repetir, ese nunca va a venir a los pies de Dios. Lo que esté jugando con ustedes, ¿sabe lo que sigue haciendo Paco? Orando por mí. Y orando, y orando. Aleluya. El otro es un pastor que está lejos, pero el que oró por mí es mi mano derecha. Es decir, Dios siempre va a honrar esa actitud. No escuché amén. Dios siempre va a honrar esa actitud. Aleluya. La actitud de creer aún en contra de lo que tú ves. No te equivoques. El más problemático puede ser el que mayor propósito tenga de Dios en su vida, y tú no lo sabes. Aleluya. Oh Jesús. El más problemático, de esa buena pareja, Rebeca e Isaac. ¿Cómo es posible que el más problemático, el tramposo, el tracalero, el mentiroso, le robó la bendición al padre, le robó la primogenitura al hermano,
fuese con el que Dios tendría mayor propósito. Aleluya. ¿Usted cree que Dios no sabía que el hombre era tracalero? Aleluya. Pero Dios tenía un propósito con él. No iremos tan lejos. El gran libertador de Israel, Moisés, asesino. Pero el propósito de Dios fue más grande que el asesinato de él. Aleluya. David, asesino, adúltero, pero el propósito de Dios era más grande con él que sus pecados. Y así tenemos muchos en la historia bíblica. Porque dijo luego el escritor Pablo, dijo: por eso tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, que a mí me redimió. Entonces Dios necesitaba que se le levantara a un heredero del trono. Pero vio a Mical y era una mujer arrogante, altiva, muy digna, tan digna que se vio ella mayor que Dios. Criticó a su esposo cuando mostró no sabemos qué, y lo criticó. Pero no solamente tuvo esa, David tuvo otras. Pero cuando usted se pone a leer la Biblia, no sabe por qué. Si Betsabé hubiese sido sencillamente un pecado para David, hubiese muerto y ya, pasó y se olvidó. Pero dice mi Biblia que la amó. Y Betsabé fue llevada al palacio. ¿Y sabe cómo la veían? Como la quita marido, la regalada y loca, la bicha que se bañó para que el rey la viera y lo sedujo. Los estudiosos dicen que fue muy maltratada en palacio. Tan maltratada que leí un libro sobre David, y dice el escritor que Betsabé no comía en la mesa con la familia real. Betsabé comía en un rincón, apartada de todos, por miedo a que la avergonzaran y la humillaran por la forma en que ella entró al palacio. Ella entró como un pecado. Y dentro de esa circunstancia, ella queda embarazada de un muchacho. Su nombre es Salomón. Y sabe, ella podía disfrutar de todos los lujos del palacio y del rey. Pero ella, esa vergüenza, esa persecución, esa humillación como se le veía, ¿sabe dónde la volcó? Dijo: voy a criar un hijo para Dios. Voy a criar un hijo para Dios. Y crió a un muchacho. ¿Cómo yo sé? Porque hasta los 12 años, 12 o 14 años, el niño tenía la tutela de su madre. Pero después era pasado a diferentes tutores. Tutores en letras, tutores en idioma, tutores en artes militares. Así que a los 14 años la madre perdía a su muchacho. En otras palabras, ya no estaba con ella sino hasta la noche. Pero antes pasaba el niño todo el día con ella. Como yo sé que ella se dedicó a ese muchacho de forma de que no fuese igual que los otros hijos de David. Porque el día que el muchacho
recibe su mayoría de edad, se le dan 1000 toros de Basán para que con eso él pudiera comprar una buena mujer y poderse casar y tener descendencia. Y el muchacho, ¿sabe lo que hizo? El mismo día que recibió los toros o la dote de príncipe, se fue al lugar alto a adorar a Dios y a sacrificar los 1000 toros para adorar a su Dios. ¿Quién formó eso en él? La loca, la bicha, la regalada. Le formó un hijo a Dios. Dios se sorprende y Dios dice: este muchacho está poniendo su futuro, está sacrificando todo lo que tiene, su capacidad de casarse, está renunciando a casarse, está renunciando a tener hijos por adorarme a mí. Así que aquella noche Dios se le aparece en sueño y le dice: Salomón, has hallado gracia delante de mí, así que pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Este muchacho dice: Señor, soy el heredero del trono y soy joven, así que dame sabiduría para dirigir a este tu pueblo. Y Dios dice: por cuanto no pediste riqueza. Antes dice: y esto le agradó a Dios. Y dice: por cuanto no pediste riqueza, ni largura de días, ni poder, te daré todo lo que no pediste. Y te daré sabiduría tanta que no habrá nadie después de ti, ni antes hubo uno como tú que sea tan sabio. Pero aparte de eso, nunca existirá uno, ni antes hubo alguien que va a ser tan rico como te voy a hacer rico. ¿De dónde sacó eso este muchacho? De su mamá. Dios tenía un propósito. ¿Está listo para lo que le voy a decir? Dios buscó una buena mujer y parece que consiguió fue a esta. Y el pecado que cometió no fue más grande que el propósito de parir el heredero del trono de David. ¿Alguien escuchó eso o no escuchó eso? Aleluya. No tuvo muchos, solo uno, más que suficiente: Salomón, el gran rey. Todos sabemos que Salomón es sinónimo de sabiduría y riqueza para todas las naciones del mundo, aún para las musulmanas. Salomón es visto como un gran sabio. Dios cumplió su palabra. Pero ¿quién formó el corazón de este muchacho? La bicha, la loca, la regalada. ¿Sabe? Cuidado, no permita que los errores te condenen y te acusen, porque sin saberlo, tal vez Dios está usando esos mismos errores para dirigirte a un propósito muy grande para Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está entendiendo o no está entendiendo? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras? Oh, subraye eso, subráyelo, subráyelo, subráyelo. No conforme a nuestras obras. Él nos salvó y nos llamó. Nos salvó y nos llamó. Nos salvó y nos llamó. Pero no nos llamó por nuestras obras, sino según el propósito suyo. Subráyelo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Jesús no te llamó por tus obras, sino por un propósito de Él. Oh, Padre Santo, quiere decir que lo que priva o lo que prela para un llamado de Dios no es las obras, es el propósito y la gracia. Diga: propósito y gracia. Entonces, si no es por las obras, sino por el propósito y la gracia, entonces el propósito es más grande que cualquier error que yo pueda tener en mis obras. Diga conmigo: el propósito es más grande. Diga conmigo: propósito y gracia.
Eso es lo que Dios usa para llamar a su gente. Propósito y gracia. Diga propósito y gracia. Ahí estaba Saulo de Tarso arrastrando mujeres por los cabellos, pateando gente, metiendo gente fiel a la cárcel. Pero ¿sabe qué era Saulo? Un hombre apasionado que sabía cumplir órdenes de sus superiores. Y Dios lo tumbó del caballo del orgullo y de la autojusticia, porque era un hombre estudioso de la ley. Era judío entre los judíos, dijo cuando una vez se presentó, levantado a los pies de Gamaliel, uno de los eruditos del tiempo. Ahora, fíjese que Dios no le importa lo que tú estás haciendo cuando Él decide que te va a llamar para un propósito. Lo tumba del caballo, lo deja sin ningún recurso y lo empieza a hacer caminar en su propósito y en su gracia. ¿Alguien está entendiendo eso? Hey, hay un propósito y una gracia. Aleluya. Qué poderoso es esto. Qué poderoso. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Adán y Eva pecaron, claro que sí. Pero Dios no le dio lo que merecían, le dio lo que necesitaban. Le dio un par de pieles para que se cubrieran. ¿Por qué no los mató? Porque Dios nunca mata ni desecha. Dios restaura. Yo dije, Dios restaura. Qué poderoso es esto. Aleluya. A todos los hombres que leo los perdonó, los restauró y los usó. Los perdonó, los restauró y los usó. ¿Sabe qué con David? ¿Sabe? Le voy a hablar claro. ¿Sabe con David? A David ninguna organización de este tiempo le daría una credencial. Oh, no le daría una credencial del ministerio. Pero ¿sabe qué? Todos cantan de sus salmos. Qué ironía. Los más religiosos abren su Biblia y dice Salmo 91, sin acordarse que el escritor adulteró y mató. Así que los que hoy quitan gente de sus organizaciones y sacan gente de la iglesia porque pecaron y les quitan las credenciales, después van a su iglesia, abren la Biblia en el púlpito y predican sobre el Salmo de David. Aleluya. Se da cuenta que la ignorancia de la gente nos ha hecho hundirnos en un hueco de persecución, de acusación y de condenación. Oh no, hijos. La Biblia está escrita, a excepción de Jesús, sobre hombres con muchos errores, hombres que cometieron graves pecados, pero todos cooperaron para el propósito de Dios. ¿Alguien oyó eso o no oyó eso? Y aparece la gente cuando lee su Biblia, no les gusta leer estas cosas, pero parece que es a propósito, tiene que ser a propósito. ¿Por qué Salomón no nace de Mical, que era la mujer correcta, sino de la loca, de la bicha? Porque el gran Moisés, siendo aquel que trajo la ley por primera vez, la partió. Dios no lo mató. Dios le dijo, bueno muchacho, venga acá otra vez, se la voy a volver a escribir. Y después que da la ley, y él mismo se para y la ley dice, no te casarás con extranjera, porque es abominación a Jehová tu Dios. Él viene y se busca una cosita. Y María y Aarón tenían razón. Yo no puedo criticar a María y Aarón, ellos tenían razón. O sea, Moisés incurrió en una falta, la misma ley que él dio. O sea, él la rompió la primera vez físicamente y después la rompió con su vida. O sea, Moisés podría decir yo que rompió la ley dos veces claramente.
Y María y Aarón, como sabían que tenían la razón, se metieron en la presencia de Dios y dijeron: Señor, mira esto. Y entonces, cuando de repente Dios le dice a Aarón: mira a tu hermana, y cuando la ve estaba blanquita de lepra. Alguien dijo: hoy blanquita de santidad. No, de lepra. Y Aarón se asusta. Dice: Señor. Le dice: ven acá, muchachos, vamos a aclarar esto muy bien. Pongamos las cosas claras entre ustedes y yo. Ustedes son tremendas personas, no puedo negarlo. Son fieles también. Claro, y son correctos, claro que sí. Pero le voy a decir una cosa: cuando yo les hable a ustedes, les hablaré por sueños o alguna visión, o les mandaré un mail o una paloma mensajera, alguna cosa. Oh, pero cuando yo le hable a mi siervo Moisés, cuidado, cara a cara yo le hablo a él. Aleluya. Y después le dije: ¿saben qué? María, si quieres ser sana, yo te voy a sanar. Cuando Moisés ore por ti, será sana. Qué vergüenza venir la misma que murmuró de su hermano, venir y decirle: pastor, Dios dijo que si usted no ora por mí, no soy sana. Y sorprendentemente, pastor, yo tengo la razón. Pero ¿quién contenderá con Dios? Aleluya. ¿Alguien oyó eso o no oyó eso? En otras palabras le dijo: mire María, mire Aarón, le voy a decir una cosa clara. Mi propósito con Moisés es más grande que la partida de tablas que echó al principio, y que la partida de ley que echó cuando se casó con la mujer cusita. Su propósito conmigo es más grande que sus errores. Así que no me importa lo que ustedes puedan ver de errores. Yo no veo errores, yo veo propósito mío en él. Así que no se metan con él. Aleluya. ¿Alguien oyó eso o no oyó eso? Aarón murió y lo enterraron por allá. María murió y lo enterraron por allá. Pero el que partió la ley 2 veces, cuando murió, el diablo quería su cuerpo. Y el arcángel Miguel tuvo que venir a pelear para llevarse el cuerpo de Moisés, porque no dejaron nada de Moisés en la tierra. Oh, Señor mío, aleluya. Y todo eso fue notorio, público. Se supo que hubo una pelea por el cuerpo de Moisés entre Miguel y Satanás. Y María y Aarón dijeron: wow, qué bárbaro. Mira cómo peleó Miguel y Satanás por ese cuerpo. Y seguramente pasó la mujer cusita por enfrente y le dijo: y ese cuerpo fue mío. ¿Qué le parece? Y yo le voy a dar un consejo: no se meta con el propósito de la gente. Cuando Dios le da un propósito a un hombre o a una mujer, apártese del medio y deje que ese propósito se desarrolle, para que usted no se llene de lepra. ¿Alguien oyó eso o no? Aleluya. Termino en Génesis 28 para que se vaya a casa. Sí, claro que sí has cometido errores. Yo también, muchos. No pocos. Pero hay una gran enseñanza y está por toda la Biblia. Pero el pueblo santurrón ha querido tratar de hacer ver que la gente es inferior al propósito de Dios. Que el propósito de Dios no importa si una persona se equivoca. No, 1000 veces no. Aleluya. ¿Alguien entiende o no entiende eso? Gloria a Dios. Termino en Génesis, la palabra poderosa que le va a bendecir. Gracias, Jesús. Dele gracias a Jesús. Dios se le aparece al tramposo, al tracalero de Jacob. Nadie más tracalero. Bueno, todo tracalero se consigue con alguien siempre más tracalero.
Porque Jacob se consiguió con su suegro. Lo tracaleó 2 veces. Aleluya. Y le dio la virola, porque la tenía fría en el mostrador. Y esa mercancía nunca iba a salir. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Aleluya. Pero Dios se le apareció a este tracalero. Hey, se le apareció a un tracalero. Porque, óigame, no habló con un gran hombre de Dios. En Betel, cuando Dios se le aparece a Jacob, Jacob lo que hace es un negocio con él. Dice, bueno, Señor, vamos a hacer un negocio. Si tú me guardas, si me va bien, si todo me sale bien, todo, etcétera, etcétera, yo te doy el 10%. Fíjese qué tracalero. Aún a Dios trató de engañarlo. ¿Qué negocio es ese donde usted le da todos los beneficios y le dan el 10%? No me ve así. Si yo digo, bueno, vamos a hacer un negocio, hijo. Tú haces esto, tú haces todo, tú haces esto, tú haces todo, todo. Tú pones la plata, tú pones todo. Y te doy el 10%, el 90% para mí. Pero esa actitud tracalera no prevaleció frente al propósito de Dios con ese hombre. Dios esperó que hablara y dijera, sí, claro. ¿Cuánto me va a dar? 10%. Perfecto. No hay problema. Yo me quedo con ese 10% y te doy el 90% a ti. Jacob dijo, ¿qué negoción hice? Claro que sí. Porque Dios, cuando tiene un propósito con alguien, no trata de cortarle las aristas o cortarle los salientes de una sola vez. Dios sabe que tiene tiempo. Dios dice, tranquilo, quédate con el 90 y dame el 10. Que cuando termine contigo, no solamente me va a dar el 90, sino toda tu vida, todos tus días, tu adoración, todo va a ser para mí. Así que yo tengo tiempo para bregar contigo, tranquilo. Lo hizo con Moisés. Era un tipo iracundo, levantado en las artes militares y en la cultura egipcia, que era, por cierto, orgullosa y prepotente. Así que eso era Moisés. Y el día lo mostró muy bien cuando mató a aquel guardia entrenado en artes militares, pero su entrenamiento era mucho mejor, tanto que le hizo 2 vueltas y lo mató. El tipo era iracundo. El hombre regresa de bajar 40 días las tablas de la ley, y cuando llegó dice que se airó Moisés y tiró las tablas. No se le cayeron. Lea su Biblia, dice que las tiró. De la ira que tenía el tipo, era iracundo. Iracundo. Y llegó y buscó a alguien y le dijo, saca tu espada y empieza a matar. Moisés. Y empezó aquel hombre y mató el mismo Moisés. Pasó a varios. Y fíjese la injusticia de Moisés. Mató un montón de gente aquel día. Pero su hermano llegó, su propio hermano, lo llama y le dice, Aarón, ¿qué locura es esta? Y Aarón dice, no sé, Moisés, lo que pasó aquí. Mira, a mí me entregaron los zarcillos, las cadenas, todo eso, y yo lo eché al fuego y salió un becerro. ¿Usted cree que Moisés era bobo? ¿Usted cree que Moisés no sabía que Aarón había hecho ese becerro? Pero la espada se la aplicó a todo, menos a su hermano, porque era su hermanito. No lo mató, pero los otros sí. Ese era Moisés, ese era Moisés. Ese era Moisés. Pasa el tiempo y el hombre vuelta, que vuelta, llega y ve la piedra de Oreb, le da el golpe, sale el agua y después vuelven, unos cuantos años regresan y Moisés ve la piedra y dice, ay Dios mío, esa es la misma piedra. De ahí salió la canción esta. Sí, dijo, una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Y Aarón y María le decían, rodar y rodar. Y sabe aquel día Moisés sale corriendo y se para sobre la peña y le da un discurso. Léalo, el discurso sobre la peña de Oreb.
Era la segunda vez que pasaba el hombre. ¿Sabe lo que hizo? Se montó sobre la peña con su sotana larga, puso su bastón así, para que el pueblo no se diera cuenta que era la misma piedra. Ese era Moisés. Para que el pueblo no supiera que esos años lo que hicieron fue dar la vuelta. ¿Y sabe quién les hacía dar vuelta? Dios. Porque ellos seguían de día la columna de nube y de noche la columna de fuego. Ellos no andaban porque alguien les dirigía. Dios mismo los estaba dirigiendo, y los estaba dirigiendo en círculos. No los estaba llevando a ningún sitio. Pero ellos no se fijaban en los puntos referenciales. Ellos se fijaban en la nube, la nube, la nube. Ahí va la nube, sigue la nube, sigue la nube. Por Moisés, que era un hombre más inteligente, entonces vio la piedra, porque sabe que se acordó, es la misma piedra que le dio el golpe, no se va a acordar de eso. Y la vio, y ahí se lanza aquel discurso de la peña de Oreb, dándole ánimo al pueblo. Mentira, era para que el pueblo no se desanimara y no viera la misma piedra y se dieran cuenta que la misma columna de nube y de fuego los estaba haciendo dar círculos en medio del desierto, porque nadie entendía. La promesa era 40 días estuvieran en Canaán, y ya estaban pasando unos cuantos años y seguían dando vueltas en el mismo desierto. Pero ese era Moisés. En vez de hablarle claro al pueblo, los engañó. Nunca les habló claro. Pero sabe, después de 40 años, 40 años en el desierto y 40 años en este otro desierto, 80 años Dios bregando con aquel hombre, Dios le dice a María: María, hija, tú no vas a ser sana por mí. Hasta que Moisés ore por ti serás sana. Porque no hay nadie como él sobre la tierra, tan manso. Manso. Claro, fueron 80 años de trabajo de Dios en ese hombre. 80 años. Ahora viene una persona aquí, cree en Jesús, tiene 10 años, comete un error, o 5 años, y tú lo quieres sacar de la iglesia. 1000 veces no. Dios nunca sacó a Moisés por 80 años de su propósito. ¿Alguien oyó eso o no oyó eso? Y sí que cometió pecados y errores, pero Dios nunca lo sacó del propósito. Dios nunca lo sacó de su llamado. Dios nunca lo sacó de su posición, aunque cometió graves violaciones de la ley. Aleluya. Gracias, Jesús. Eso nos enseña que Dios está dispuesto a tener mucha paciencia con nosotros. Que tú y yo tenemos que tener paciencia, dice, para los desviados o extraviados, porque Dios tiene y ha tenido paciencia contigo. Pero sí que hemos cometido errores, y usted y yo muchos. Pero Dios le dio esta palabra a un tracalero, y ahora se la da a gente redimida por su sangre. En el verso 15 dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oh Señor, aleluya. Dios no está dispuesto a negociar esto. Dios te señaló y te escogió para un propósito, y Dios no te va a dejar hasta que haya hecho lo que Él dijo que haría contigo. Nadie podrá oponerse a eso. Nadie podrá oponerse a eso. Todo el que contra ti se oponga, bajo tus pies caerá. Y el que empiece algo contra ti no contará con la ayuda de Dios, porque Dios tiene un propósito contigo. Dios no te dejará, no te desamparará. Él estará contigo. Lo que no entiendas hoy, no lo critiques. Los errores que cometas hoy, no permitas que nadie te condene, porque es posible que Dios los use mañana para dirigirte a un gran propósito. Solamente entiende esto: tu vida está en las manos de Dios. Y este hombre dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Si lo dijo David, lo digo yo. Tú también puedes decirlo. Amén. Amén. Aleluya. Levante sus manos al cielo. Oh sangre. Dile eso un tono más arriba.
oh sangre de Cristo, que a mí me redimió. Oh sangre, dígalo fuerte. Oh sangre de Cristo, dígalo. Oh sangre, aleluya, de Cristo, que a mí me redimió. Oh sangre que limpia, oh sangre que limpia, oh sangre que limpia, oh sangre que limpia de toda imperfección. No importa lo que tú hayas hecho en el pasado, si tú has vivido a espaldas de Dios y has pensado que Dios no te puede perdonar, estás en un error. Dios puede perdonarte ahora mismo. Si tú puedes, si quieres, salir de tu silla ahora mismo y venir a este altar a darle tu vida a Jesús. Cualquier pecado que hayas cometido en el pasado te será perdonado, solamente reconociendo que eres un pecador y que has vivido a espaldas de Dios. Pero venir a este altar indica darle la cara a Dios y vivir ahora en total armonía con Él. Así que si quieres darle tu vida a Jesús, sal de tu silla ahora y empieza a caminar a este altar valiente y decididamente, para que tu vida cambie para siempre. Aleluya. Y seas perdonado o perdonada de todo pecado. Su sangre es poderosa para eso. Oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, de Cristo, oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, que a mí me redimió. Oh sangre que limpia, oh sangre, sigan viniendo a este altar, que limpia, oh sangre que limpia, oh sangre que limpia, que limpia de toda imperfección. Oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, de Cristo, que a mí me redimió. Sangre que limpia, oh sangre que limpia, oh sangre que limpia, oh sangre que limpia de toda imperfección. Sigan viniendo, oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, de Cristo, oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, que a mí me redimió. Venido aquí enfrente, cierren sus ojos e inclinen su rostro conmigo. Repitan esas palabras después de mí. Señor Jesús, yo he venido a este altar reconociendo que he vivido en pecado
y a espaldas tuyas. Pero vengo para que tu sangre me limpie de todo pecado. Señor Jesús, yo hoy te recibo como el Salvador de mi alma. Señor Jesús, pon mi nombre en el libro de la vida, porque a partir de hoy yo prometo seguirte y servirte por el resto de mi vida. Gracias por tu sangre y sacrificio. Señor, aquí están mis problemas, enfermedades, temores y miedos, y a cambio yo recibo tu vida, tu amor, tu sanidad y tu perdón. Señor Jesús, salva a mi familia, ven a mi familia y ayúdame a serte fiel. Mantenga sus ojos cerrados ahora. Voy a orar con la iglesia por ustedes. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por este grupo de personas que hoy han venido a este altar, Señor, creyendo en tu palabra, creyendo, Señor, que sus pecados han sido perdonados, que tu sangre los ha limpiado, Señor. Y en esa fe yo ruego que si alguno de ellos está enfermo, en este instante reciban sanidad en sus cuerpos. Si alguno está atado por algún vicio, sea libre ahora en el nombre de Jesús de cualquier atadura. Y si alguno está necesitando, Señor, un abrazo de amor, dáselo, Señor Jesús, en ese instante, y ellos pueden recibir también tu amor conjuntamente con tu perdón. Señor, que ellos se mantengan caminando en este camino de la salvación, Señor, y que ellos estén protegidos y guardados por tu mano todos los días de sus vidas. Señor, abrázalos con tu amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada Navidad la iglesia reparte 35,000 juguetes a niños de escasos recursos del estado Carabobo, con la finalidad de verlos sonreír. Siempre vienen a traernos la palabra de Dios. Semanalmente se presta ayuda a los asilos. La iglesia realiza una labor constante con los indigentes de la ciudad, con la finalidad de rescatarlos de las drogas y vicios. Así como también asiste y presta ayuda a los hospitales de la ciudad. Hacemos congresos multitudinarios totalmente gratis. El Evangelio Cambia es un equipo conformado por jóvenes y adultos, donde su principal labor es llevar el Evangelio de Jesucristo y de esta manera rescatar los valores de la sociedad. Uno de primaria y otro de secundaria, con educación gratuita para niños de bajos recursos, con el único objetivo de contribuir con el crecimiento físico, mental y espiritual. Posee un grupo de arte con actores y bailarines que se presentan haciendo grandes espectáculos gratis.